Hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver que todos los micrófonos estén encendidos, que todo esté listo, porque vamos a iniciar la clase número 9 que versa sobre los estudios evaluativos de los métodos diagnósticos. ¡Wow! Esta clase es fundamental porque la evaluación de los métodos diagnósticos determina la seguridad que tiene un paciente y la certeza de su diagnóstico, pero sobre todo la eficiencia hospitalaria. Eso nos va a ayudar bastante a que podamos nosotros influir en la toma de decisiones sobre un diagnóstico, un tratamiento y qué evolución va a tener nuestro paciente. Y es que si nosotros tenemos una prueba diagnóstica deficiente, nos va a llevar a falsos positivos que nos va a repercutir en costos innecesarios y ansiedad a la persona que le estamos dando un falso diagnóstico, pero también a falsos negativos, que esto repercute en el retraso en el tratamiento e incluso en riesgos no solamente propiamente dicho al paciente, sino también incluso legales. Una principal tarea o labor que tenemos los médicos es dar un diagnóstico. Sabemos que el diagnóstico es un proceso que se lleva a cabo para identificar una enfermedad a través de sus signos y síntomas, ¿verdad? Normalmente un clínico o un médico pues realiza una historia clínica en donde va obteniendo información de la persona que está enferma. ¿Sí? Posteriormente realiza una exploración física para obtener datos objetivos de todo lo que el paciente le está informando y después tiene que decidir qué tipo de pruebas complementarias se le van a realizar al paciente. Y es que muchas veces la presencia de signos y síntomas se sobreponen en muchas patologías o entidades patológicas, por lo que nos conlleva a que haya varias hipótesis y es ahí cuando tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y las pruebas complementarias tratarán de aclarar las dudas existentes, nos van a ayudar a que este diagnóstico que estamos sospechando al fin lo podamos descubrir y aterrizar de todas las pruebas de todas las posibilidades que estamos pensando. Sin embargo, las pruebas complementarias puede ser que aumenten la probabilidad de diagnosticar a un enfermo, pero también nos pueden aumentar la probabilidad de considerar como un enfermo a una persona sana y viceversa. Y este es el meollo o este es el principal riesgo que podemos tener si nosotros no elegimos una prueba adecuada o no le hacemos una perfecta evaluación a las pruebas diagnósticas para elegirlas en un momento dado para realizar el diagnóstico de alguna enfermedad. ¿Ok? Ellos realmente nos van a apoyar para realizar el diagnóstico, ¿verdad? Y una buena prueba diagnóstica ofrece resultados positivos en enfermos y negativos en individuos sanos. Debe de ser principalmente sencilla de aplicar, fácil de realizar y representar una mínima incomodidad para el paciente y de preferencia que sea de bajo costo. Todas estas son las características para una buena prueba diagnóstica, ¿verdad? Pero bueno, una buena prueba diagnóstica, perdón, nos va a dar principalmente cierta validez, que es la certeza de conformidad o precisión que tiene esta prueba para detectar la enfermedad. Quiere decir que tanto realmente concuerda el resultado de la medición con el valor real que tiene el paciente. Además, pues también debemos de conocer o tener a la mano algún estándar de oro, ¿sí? Que este sería el estándar diagnóstico ideal. Es un procedimiento o criterio utilizado para diagnosticar con certeza una enfermedad y también como referencia para evaluar otras pruebas. Y también una buena prueba diagnóstica debe tener una buena eficacia,
que es la decisión con la que la prueba diagnostica realmente si el paciente o no está enfermo. Bien, pero aquí viene lo más interesante. Normalmente nosotros pues tenemos evaluaciones clínicas, pruebas diagnósticas, y ¿sabían ustedes que estas las sometemos a evaluaciones para determinar si son o no correctas o muy eficientes? Vamos a verlo. De hecho, de eso se trata ese tipo de estudios que estamos viendo hoy. La exactitud es la capacidad que tiene una prueba diagnóstica de clasificar correctamente a los individuos, es decir, realmente ofrecer resultados positivos en enfermos y negativos en sanos. Los resultados de la prueba evaluada se van a contrastar o comparar con una prueba diagnóstica de referencia denominada estándar de oro, como veíamos hace un ratito, y esto se hace a través de una tabla de contingencia y determinando principalmente todos estos parámetros que tenemos aquí, muy conocidos por nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a contrastar esta prueba con los criterios de referencia o estándar de oro en la parte de arriba, y en el eje de las Y o en la parte lateral vamos a ver el resultado de la prueba evaluada, y vamos a acomodar los positivos y los negativos de cada prueba, y con ello vamos a poder tener el total de sanos, el total de enfermos, e ir calculando la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y todos estos parámetros que nos van a decir si una prueba diagnóstica es o no útil para diagnosticar una enfermedad. Muy bien, vamos a continuar. La validez de una prueba es el grado en que una prueba mide lo que se supone que debe medir, y esa validez la vamos a determinar a través de la sensibilidad y la especificidad. Recuerden que la sensibilidad es la capacidad de detectar la enfermedad, los verdaderos positivos, ¿verdad? Y la especificidad es la capacidad de detectar a los sanos, los verdaderos negativos. Y todo esto se calcula a través de formulaciones que hoy en día, pues con los paquetes estadísticos o los programas estadísticos que tenemos en las computadoras, pues nos ayudan fácilmente a generar estos datos. Sin embargo, es muy importante que si ustedes pueden revisarlos, cómo se calcula, cómo son las fórmulas que se van a realizar, sí, pues es muy importante. Se trata realmente de una proporción de individuos, ¿sí? En los que resulta la prueba positiva cuando realmente tienen la enfermedad, y acorde a lo que tenemos en la tabla, pues vamos a ir acomodando a nuestros pacientes, y de ahí es que podemos calcularlos, ¿verdad? Bien, la especificidad por su lado, pues es la proporción de individuos que en la prueba resulta negativa en ausencia de la enfermedad, que como dijimos hace rato son los verdaderos sanos o los verdaderos negativos, ¿ok? Y bien, aquí igual está la fórmula con la que lo podemos calcular, acomodando a nuestros pacientes. Y bien, con base en estos parámetros que nosotros estamos aprendiendo, también tenemos que saber que las pruebas deben de tener ciertas características, como por ejemplo la reproducibilidad, que es la capacidad de la prueba para ofrecer el mismo resultado cuando se repite bajo circunstancias similares. También vamos a ver la seguridad. La seguridad está determinada por el valor predictivo de un resultado realmente positivo o negativo. Quiere decir con qué seguridad una prueba predecirá la presencia o ausencia de una enfermedad. Y ahí es de donde salen los conceptos que vamos a también a medir. El famoso valor predictivo positivo y el famoso valor predictivo negativo, que cada uno de ellos nos va a hablar de la probabilidad de padecer la enfermedad ante un resultado positivo, y al revés, de no tener la enfermedad ante un resultado negativo. Bien, los valores que nosotros obtenemos a través del valor predictivo positivo y valor predictivo negativo nos permiten conocer cuál es la probabilidad de que un individuo con una prueba positiva tenga la enfermedad, y cuando es negativa, que la probabilidad de que no lo tenga. Y todo esto, ¿sí? Lo vamos a ir viendo principalmente
por diversos puntos de vista. A pesar de que nosotros podamos contar con los valores predictivos positivos y negativos, esto va a ser influido principalmente por la especificidad de la prueba y la prevalencia de la enfermedad, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque esos parámetros influyen unos con otros. Para calcular todos estos valores existen procedimientos que, como pueden ir viendo aquí en la pantalla, pues son diferentes formulaciones que en lo personal considero que pueden ir revisando si ustedes lo prefieren, pero actualmente los paquetes estadísticos te lo, te lo calculan de forma automática. Aquí más ejemplos en donde se habla del cálculo de la sensibilidad y la especificidad. No vamos a andar mucho en ellos. Claro, lo que me interesa realmente es que ustedes realmente eh, vayan observando, conociendo todos estos conceptos que son los que vamos obteniendo con estos estudios de evaluación de nuestras pruebas diagnósticas, ¿verdad? Además también ya vimos la sensibilidad, la especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. También existen índices de valoración independientes de la prevalencia. Hace rato platicábamos que los valores predictivos dependen de la prevalencia de la enfermedad en esa población. En el caso de la razón de verosimilitud positiva y la razón de verosimilitud negativa, pues realmente estos no son influidos por la prevalencia. La razón de verosimilitud positiva es la razón que expresa la frecuencia de un resultado positivo en los enfermos con respecto a los no enfermos. Y la negativa es la razón que expresa la frecuencia de un resultado negativo en los sanos con respecto a los enfermos. ¿Ok? Y también tenemos la razón de momios para un diagnóstico, que esta es propiamente dicho la probabilidad de un resultado positivo en enfermos con respecto a un resultado positivo en no enfermos o personas sanas. Ahora, el conjunto, ¿sí? De todo esto que hemos estado platicando, principalmente de las sensibilidades y especificidades, nosotros lo vamos a graficar y esa gráfica genera una curva que es muy útil para identificar todos y cada uno de los puntos de corte que tiene nuestra prueba. Vamos a verla, ¿ok? La famosísima curva ROC. En esa curva ROC, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes puntos de corte acorde a la sensibilidad y la especificidad. Cuando trabajamos con variables continuas, ¿sí? Como por ejemplo el peso, la talla, la presión arterial, el índice de glucosa en nuestra sangre, ¿sí? Debe de decidirse qué valor se utiliza para clasificar a los individuos como sanos o enfermos, ¿sí? En qué momento ellos deciden cuál va a ser el punto de corte para decir que una persona es hipertensa, para decir que una persona es diabética, cuánto debe de tener de glucemia, etcétera. Entonces, por lo tanto, en cada punto de corte estimado debemos de conocer la sensibilidad y la especificidad, ¿ok? Si nosotros ponemos un punto de corte bajo, va a aumentar la sensibilidad, pero va a disminuir la especificidad. Y al revés, si nosotros ponemos un punto de corte muy alto, pues va a disminuir la sensibilidad, que es la capacidad de descubrir a los que sí están enfermos, pero va a aumentar la especificidad, que va a detectar más a las personas que no tienen la enfermedad. Es por eso que estas curvas de características operativas de receptor, conocidas como ROC o CORE en inglés, también son conocidas como curvas de eficacia diagnóstica, ¿sí? Eh, representan esta graficación entre la sensibilidad y la especificidad de los diferentes puntos de corte de la prueba diagnóstica basada en una variable continua. Y estos puntos de corte que nosotros vamos a ir teniendo, aquí les voy a ir mostrando con el puntero, ¿sí? Vamos viendo nosotros que estos puntos de corte, cada uno de ellos, representa una sensibilidad y una especificidad, ¿ok? Ahora, para estimar el valor de corte por ejemplo, en este caso de la determinación de glucosa, nosotros utilizamos esta gráfica. En el eje de las abscisas se representa la proporción de falsos positivos, que es 1 menos especificidad,
y en el otro lado, ¿sí? Está la sensibilidad de cada punto, ¿ok? Nosotros demostramos la superposición, perdón, de esta variable en sanos y enfermos y vamos viendo aquí en la siguiente cómo cada uno de estos valores o de estos puntos de corte, ¿sí? Mientras más se acerca al vértice de la parte superior izquierda, la prueba diagnóstica va a discriminar mejor entre enfermos y sanos. Mientras este punto se acerque más hacia esa línea intermedia, pues quiere decir que esa prueba diagnóstica no tiene tanto poder para discriminar entre sanos y enfermos. Lo que decíamos, si yo escojo uno de estos puntos, pues voy viendo que va teniendo una sensibilidad y una especificidad, pues un poquito diferente o un poco más baja y por eso vamos a elegir este nivel de glucosa que es de 120, que tiene una sensibilidad de 83% y una especificidad de 86%, porque acuérdense que este es uno menos especificidad, ¿ok? Por eso se hace la resta y sale el 86%. Entonces así es como nosotros podemos determinar, ¿sí? Que mientras el punto de corte, mientras más acercado esté a la esquina, es una buena, es una buena prueba diagnóstica, pero mientras más se acerque a la diagonal que estamos viendo aquí en medio, pues decíamos hace rato que pues va a discriminar peor a la enfermedad. Mientras más elevada sea el área bajo la curva, esta prueba va a discriminar mejor. Si esta línea se presenta a esa altura y hay un área bajo la curva menor, pues esta prueba no tiene un alto poder diagnóstico y por lo tanto podemos pues no utilizarla para hacer, ahora sí que para usar un diagnóstico. Ahora, principalmente, pues el área bajo la curva, de la curva de Rock, se nos permite comparar entre dos pruebas o dos puntos de corte y esto pues va a ser muy interesante cuando nosotros queremos contrastar o conocer el rendimiento global de una prueba en comparación de alguna otra prueba. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos ir discriminando y evaluando cómo una prueba que estamos proponiendo para hacer un diagnóstico, pues tiene buen poder diagnóstico, ¿ok? Como cierre, podemos ver que realmente evaluar los métodos diagnósticos en el caso de ustedes en calidad, pues no es opcional, porque esto influye de forma directa en la mortalidad de los pacientes que tenemos en nuestra unidad hospitalaria. Es por eso que debemos de seleccionar las pruebas que nos den el mejor balance entre sensibilidad para no perder enfermos y especificidad para no tratar a sanos por error, siempre considerando la prevalencia de las enfermedades en nuestra unidad. Este tipo de evaluaciones son llevadas generalmente a cabo en un nivel más de, vamos a decir, en el laboratorio, lo utilizan mucho para sacar puntos de corte, como decíamos hace un rato, los químicos lo utilizan mucho para poder en un momento dado ofrecernos ayuda acerca de una prueba que nosotros queremos utilizar, pero el hecho de que nosotros tal vez no socorramos tanto a realizar ese tipo de estudios, lo que sí nos exime, nos obliga más bien, es a que nosotros conozcamos todos y cada uno de estos conceptos de sensibilidad, de especificidad, valor predictivo positivo, la curva ROC, y cómo cuando leamos un artículo podamos identificar si esta prueba es buena o no a través de estos conceptos de una forma más precisa, más clara, ¿verdad? Les invito a que revisen ahí en el Classroom, vamos a tener una pequeña actividad. Les he compartido un artículo que precisamente es una investigación acerca de una prueba diagnóstica en donde determinan si es o no útil para diagnosticar. Lean el artículo y las instrucciones de la actividad, disfrútenlo mucho. Realmente no espero que ustedes con esta clase aprendan a calcular la sensibilidad y especificidad, pero sí espero que sepan identificar qué es el concepto, para qué qué utilidad vamos a tener de identificarlo
y con ello sepamos también catalogar una prueba diagnóstica como buena, útil o no usarla, ¿verdad? Les recuerdo que yo soy el doctor Roberto Pech. Les envío un saludo y espero y tengan un lindo día hoy.